Si tu propósito de año nuevo dura entre unas semanas y un mes, no es culpa tuya. El problema no es de la motivación, sino de cómo la usamos. Cada enero suele ocurrir lo mismo. Empezamos con muchas ganas, muy motivados, queremos ir al gimnasio, empezar a cuidarnos más y a las pocas semanas lo dejamos. Y esto no es porque seamos débiles o tengamos poca fuerza de voluntad. Hoy quiero explicarte por qué pasa esto y sobre todo cómo plantearlo para que esta vez no sea otro intento fallido más. Soy Manuel y esto es Fitnersia. Aquí hablamos de entrenamiento eficiente, realista y sostenible en el tiempo. La motivación de año nuevo es real y funciona, pero tiene una fecha de caducidad. La motivación es emocional, viene del cambio de año, de la culpa por haber comido de más, de compararnos, de querer empezar de cero. Y eso está bien, pero solo para empezar. La motivación no está diseñada para durar, está diseñada para arrancar. Y si basas tu entrenamiento en función de cómo te sientes cada día, lo normal es que antes o después termines por dejarlo. Y esto no es un fallo personal ni debes castigarte por ello. Es simplemente cómo funciona nuestro cerebro. El error que comete casi todo el mundo es intentar cambiarlo todo a la vez. De repente pasas de no entrenar nunca en tu vida a ir 5 días al gimnasio. Cambias por completo tu alimentación, cambias tu rutina diaria, cambias el tipo de entrenamiento que tuvieras a lo mejor anteriormente y todo eso pretendes mantenerlo indefinidamente. Y eso no es un plan, es una gran explosión inicial. Y del mismo modo, si tu plan depende de que tengas ganas, eso no es un plan. Un plan real es el que funciona incluso cuando no tienes ganas, cuando estás cansado o cuando no tienes tiempo. Si quieres que ese propósito de año nuevo o en cualquier momento de empezar a entrenar y cuidarte más dure más de unas semanas, tienes que cambiar el enfoque. No empieces por lo ideal, empieza por lo sostenible. Es normal que al principio, con esa motivación, queremos entrenar 5 días o incluso más si podemos, pero realmente con 2 o 3 días a la semana es suficiente para empezar. E igualmente se puede pensar que sesiones de entrenamiento más largas, que superen 1 hora, es mejor, pero para empezar es mejor sesiones más cortas y que empecemos a coger ese hábito, porque de esta manera seremos capaces de cumplirlo y sentir que no estamos fallando porque no alcanzamos todos esos objetivos iniciales que nos pusimos de ir muchísimos días y muchísimas horas. Igualmente es mejor enfocar las sesiones de entrenamiento cortas. No es necesario entrenar durante más de 1 hora, incluso entrenamientos de media hora son suficientes. Es más sencillo que terminemos cumpliendo y por lo tanto vayamos cogiendo adherencia a ese entrenamiento. Además, tener sesiones de entrenamiento más cortas mentalmente es más asequible. Así lo que tendrás que hacer es diseñar tu entrenamiento para esos días malos, en esos días en los que realmente no te apetece. ¿Y qué podemos hacer para eso? Reducir fricción. Podemos evitar desplazamientos largos, tener menos decisiones que tomar, evitar alguna complicación a la hora de entrenar y sobre todo quitarse de la cabeza la idea de tener motivación para entrenar. Te tienes que quedar con esto. El objetivo no es entrenar perfecto, es entrenar incluso cuando no te apetece. En lugar de preguntarte si puedes hacer o no ese tipo de entrenamiento que deseas por estar más o menos motivado, pregúntate lo siguiente. ¿Puedo mantener esto durante un mes complicado? ¿Puedo hacer este entrenamiento aunque tenga menos tiempo? ¿Me deja energía para el resto del día a día? Si tu plan de entrenamiento que has imaginado solo funciona en semanas perfectas, tu plan no funciona. Quédate con esto. La motivación inicial se va a ir. Asúmelo. Diseña un sistema para ti que funcione sin ella. Inicialmente, con menos días y menos tiempo de entrenamiento, lograrás más consistencia. Y esto es lo que hace que entrenar dure años y no semanas. Seguramente habrás visto y escuchado a personas que les encanta entrenar y que es su mejor momento del día y que además van con muchas ganas y que parece que no les cuesta. Sin embargo, en mi experiencia personal, que llevo entrenando un poco más de 10 años, debo decir que casi nunca me apetece y sin embargo, teniendo un sistema adecuado, te permite que sigas entrenando año tras año y al final, por disciplina y constancia, lo sigues manteniendo. Por eso muchas personas también se preguntan cuando empiezan a entrenar que en qué momento van a empezar a disfrutar del entrenamiento. Y al no verse reflejado en otras personas de redes sociales, se sienten un poco frustradas. Pero la realidad es que tal vez diría que la mayoría de personas no disfrutan del entrenamiento, sino del cambio que tienes después siendo constante. Entrenar no va de empezar fuerte, va de no dejarlo. Si quieres estar bien informado, en siguientes vídeos te explicaré, entre otras cosas, cómo estructurar de forma realista un entrenamiento para que puedas empezar bien desde el primer día. Nos vemos y hasta la próxima.